proveído como parte de la herencia que nos has dejado, maravilloso Jesús. En este día honramos tu nombre y tu palabra la exaltamos sobre todas las cosas en esta tierra, en el nombre de Jesús. Y te damos gracias, Señor, por la oportunidad de vivir para escuchar esta palabra el día de hoy, por la oportunidad que nos das de poder ser edificados bajo el fundamento poderoso que es la roca, es decir, tu palabra, tú y tu palabra, en el nombre de Jesús, que nos edifican para hacer una casa poderosa, Señor, donde vendrán vientos y no la podrán derribar, donde vendrán aguas y no podrán llevársela, en el nombre de Jesús. No podrán destruir esta casa porque está fundada en ti, Jesús, y en tu palabra, en el nuevo pacto, en el conocimiento pleno tuyo, Jesús. Gracias por darnos a entender que somos espíritus, que tenemos un alma y habitamos y vivimos dentro de este cuerpo, Señor. Gracias por esta maravillosa tarde, noche que has proveído para nosotros. En el nombre de Jesús declaramos espíritu de sabiduría, de revelación, más abundantemente lo que pedimos o entendemos. La mente de Cristo manifiesta en esta tarde. Se quitan vendas espirituales, oídos espirituales son abiertos para poder ver y entender y escuchar tu palabra, Señor, en esta tarde, noche, en el nombre de Jesús. Seas más tú y menos yo, Espíritu Santo, para que fluya tu palabra y no mis conceptos humanos, sino seas tú, Espíritu Santo, fluyendo a través de tu servidor, en el nombre de Jesús. Gracias por hacernos tu cuerpo, Jesús. Gracias por darnos este entendimiento perfecto. Gracias, Espíritu Santo, porque tú repartes a cada uno en particular para que ellos conozcan su herencia y cuáles son las riquezas de tu gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, para maravilloso Rey. Gracias, precioso Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues sean todos bienvenidos. Seguimos con el tema que se llama espíritu, alma y cuerpo, es decir, todo vuestro ser. Para eso tenemos pues el texto base, que es 1 Tesalonicenses 5:23. 1 Tesalonicenses 5:23. Cuando usted lo lea, ahora sí que ya se lo va a saber de memoria después de tanto tiempo que estamos mencionándolos. Dice la palabra así: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, pues es un tema glorioso donde nos ha dado libertad. En lo personal, a mí me ha dado libertad para entender el nuevo pacto, para entender lo que Cristo nos ha dado y dónde nos ha posicionado. Eso es muy importante para darle importancia a la sangre derramada y el sacrificio perfecto del Cordero de Dios. Ok, pues cada persona que nos ve de los distintos países, ciudades de Sudamérica, Centroamérica, de Estados Unidos, Norteamérica, de España, del continente europeo, de cualquier país, de cualquier continente habla hispana, así como cada persona que nos ve de la República Mexicana y de cada ciudad de este país, México, le damos la más cordial bienvenida. Estamos transmitiendo en este día a través de Facebook en vivo, que es nuestra congregación Fe y Poder Guadalajara, así como también a través de Palabra Fe y Gracia Jalisco. Estamos directamente transmitiendo con horario del centro de México, del Bajío, para que usted se ubique en este día. Así es que sean todos bienvenidos al aprendizaje maravilloso de la palabra de Dios. Yo creo que trae libertad. Este tema nos trae libertad. Si tiene la oportunidad, amigo, que nos vea a través de estos medios, comparte esa enseñanza para hacer libre a alguien y ayudar a alguien que posiblemente esté en una situación complicada, esté en tinieblas y no pueda salir. Personas que están a lo mejor, gran parte de personas que están a lo mejor con una situación por ahí de posesión, personas que están a lo mejor deprimidas, oprimidas. Todo esto trae libertad cuando entendemos quiénes somos en Cristo Jesús. Ok, cada uno de los que estamos aquí reunidos, pues también le damos la más cordial bienvenida. Ok, pues es un tema glorioso. Dice el Señor: y todo vuestro ser. Realmente es como estamos compuestos, como somos seres humanos. Pero más que seres humanos, de acuerdo a la Biblia, el que es nacido del Espíritu es un espíritu, dice Cristo Jesús. Le dijo Cristo a Nicodemo: el que es nacido del Espíritu Santo es un espíritu humano, renacido con la naturaleza divina, con la simiente divina.
es un espíritu unido al Espíritu de Jesucristo, es un espíritu que tiene eternidad dentro de él, porque tiene la vida de Cristo está en nosotros. Así es que hay 2/3 partes, que es el alma y el cuerpo, en lo cual hemos también avanzado un poquito respecto al entendimiento de qué es el alma, qué es el cuerpo. Yo creo que el cuerpo lo identificó muy fácil, pero el alma a veces se complicaba, o hasta el día de hoy por lo menos ya tenemos un entendimiento pleno, que el alma realmente son los sentimientos, los pensamientos, la voluntad, parte de ello también el libre albedrío, la conciencia, el temperamento, el carácter. Todo ello forma parte del alma, que fue trastornada por el pecado de Adán, pero ahora en Cristo Jesús tenemos la oportunidad de renovarla, de renovar el entendimiento y poder realmente, como seres humanos, ahora sí espíritus que somos, que tenemos un alma y habitamos de un cuerpo, seamos realmente personas útiles para el propósito eterno del Padre, por lo cual nos llamó sus hijos y nos dio vida eterna, porque aquí en la tierra somos transitorios, ¿no? Ahorita en este cuerpo somos transitorios. Pero ¿qué es lo que dice la palabra de Dios respecto al área del alma? Pues avanzamos bastante en el entendimiento, que tenemos que renovarla con la palabra de Dios, con el conocimiento del pan de vida, que es Jesucristo. No, nunca la vamos a poder renovar con el entendimiento de la ley de Moisés, nunca. Con el entendimiento que usted pueda tener de que en muchas congregaciones cristianas y cualquier otra religión regularmente piensan ellos que todavía son pecadores, y eso los ha tenido atados, los ha tenido oprimidos. No ha habido libertad y no han gozado de la vida plena que dijo Jesús: yo he venido para que tengan una vida y para que tengan una vida abundante. No la han podido disfrutar. ¿Por qué? Porque se sienten todavía con una conciencia de condena o de condenación, y eso ha traído que las cosas, básicamente, no es que se invalide un pacto que hizo Cristo Jesús, sino que nosotros no podemos traer a manifestación, porque no podemos tener un buen funcionamiento de la fe, no podemos funcionar o operar correctamente la fe que se nos fue dada. ¿Por qué? Porque tenemos una conciencia de pecado, y esa conciencia de pecado no la deberíamos de tener, pero como se nos enseña siempre que si echas una mentira, si cometes un error con tus pensamientos, si cometes un error con tu cuerpo, te dicen que todavía eres pecador. La verdad es que la Biblia dice que independientemente que usted pueda pecar con su alma, sus pensamientos, con su cuerpo, usted sigue permaneciendo justo, porque no es justo por sus buenas obras, sino es justo porque Cristo Jesús fue el justo que murió y obedeció y se sacrificó en la cruz, derramando su sangre para declararlo justo a usted. Entonces las otras 2/3 partes pudieran pecar, sí, pero ya no es un pecado de usted, sino es un pecado del depósito donde usted habita, o es un pecado del alma que necesita ser renovada. Por eso Dios nos tiene que pasar por ese proceso. Es el proceso de aprendizaje, de llenar este entendimiento, esta alma, este carácter, ese temperamento, esa libre albedrío, esa conciencia, llenarla de Cristo en lugar de llenarla de pecado, llenarla de Cristo. Había una persona ahí en internet que me decía que pues si yo les decía que no le predicaran al pecador en contra del pecado, es decir, o a la iglesia de Jesucristo que no les hablara en contra de su pecado, decía este hombre, pues que entonces ya no tenía ni un sentido predicar y que se quitaban hasta las ganas de predicar. Entonces, como diciendo él, ¿qué le predicaré a la gente si no le predico de su pecado? Es decir, al mundo se le predica de Jesucristo, a la iglesia se le sigue predicando de Jesucristo, porque Él es la esencia de todo. Él es la primacía, es el primero, Él es el todo en todos, literalmente. Si Cristo puede ser formado, Gálatas 4:19, si Cristo puede ser formado aquí en el alma, en el entendimiento, créalo, que la gente en automático, como un fruto, va a dejar de pecar en el cuerpo y en el alma. No va a dejar de pecar por decirle que es un pecador, porque pecó con el cuerpo. No va a dejar de pecar, sino al contrario,
más va a poder, el pecado va a revivir en él, como dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7. Va a revivir más, porque el hecho de que le digan no robes a la persona, lo único que le está recordando el pasado cuando robaba, ahora que está en Cristo. ¿Y qué cree? Nuevamente viene el deseo de robar, aunque quiera o no quiera, se le presenta una oportunidad, primeramente una necesidad económica y luego una oportunidad, y va a robar. Pero ¿qué pasa cuando se llena de Cristo? Cuando comienza a amar más a Cristo que su propia humanidad y que su propio ser, ¿qué es lo que va a pasar? Simple y sencillamente la oportunidad de robar posiblemente se le dé, pero no va a haber necesidad de que él cometa ese pecado de robar. ¿Por qué? Porque al creer que Jesucristo le suplirá todo lo que le hace falta conforme a sus riquezas en gloria, porque se hizo pobre para que él fuera rico, va a traer a manifestación un milagro creativo financiero, una manifestación de que será suplida esa necesidad. ¿Y qué cree? No va a tener necesidad de caer en una tentación de robar. La vía para poder santificarnos, porque sí tenemos que santificarnos, dice la palabra que tenemos que santificarnos, ya somos santos. Nosotros somos santos porque somos espíritus con la naturaleza de Dios, pero necesitamos santificar las 2/3 partes, es decir, el alma y el cuerpo. Si hay un proceso de santificación, y no es por nuestras propias fuerzas, no es porque alguien está como un cuchillito de palo, como dicen ahí, como una piedrita en el zapato, diciéndonos: Filigonio, no peques, Filigonio, por favor no mientas, Filigonio, no robes, Filigonio, no hagas esto, Filigonio, no y no. Nadie va a dejar el pecado, nadie va a dejar de pecar, nadie va a dejar de robar, nadie va a dejar de mentir por decirle que no lo haga, sino siempre lo va a hacer porque se va a llenar de Cristo, para que en su alma sea formado el carácter de Cristo y actúe como Cristo en la tierra. Ok, si entendemos eso, literalmente estamos del otro lado. Vamos a vencer las circunstancias adversas y las tentaciones. Vamos a vencerlas. Entonces, mire, en Génesis capítulo 2 versículo 7, entonces Dios dijo, lo único que le dije a esta persona, que imitemos a Pablo. ¿Cuántos saben, antes de ir a Génesis 2 versículo 7, cuántos saben que Pablo dijo: sed imitadores de mí? ¿Sí sabe que eso dijo Pablo? ¿Sí o no? Entonces, si Pablo dijo que debemos de ser imitadores, en 1 Corintios 11 versículo 1, sed imitadores de mí así como yo soy un imitador de Cristo. Entonces, si imitamos a lo que dijo o predicaba el apóstol Pablo, usted se va a dar cuenta que nunca sus predicaciones eran contra el pecado. Y si las predicaciones del apóstol Pablo, inclusive cuando le habla a los corintios, siempre es para exhortar a los ancianos, llamaba a los ancianos y escribía carta a los ancianos para que corrigieran las deficiencias y los pecados que había en la iglesia primitiva, pero era para que a los maduros espirituales se les dijera que si estaban pecando en el cuerpo y en la mente, o sobre todo en su cuerpo, dejaran de pecar. ¿Pero a quiénes? A los ancianos, a los que habían entendido la gracia de nuestro Señor Jesucristo. No era una predicación común para la iglesia en general, era para llamarle y exhortar a las personas que tenían un puesto, una función dentro de la sinagoga. Bueno, en esa época ya era dentro de las iglesias donde se congregaban en casas. Siempre Pablo fue y sí les habló contra el pecado, pero siempre en todos los casos usted va a encontrar que era para las personas literalmente que eran ancianos en la iglesia. Pero si nosotros predicamos lo que predicaba Jesucristo, si vamos, entonces que sí tenemos que ser imitadores, ¿verdad? ¿Por qué no tenemos que predicar contra el pecado? Porque dice Pablo: imítenme a mí así como yo imito a Cristo. Y si se va al capítulo de los Hechos, usted, al último capítulo, el 28, ¿y qué cree?
en el 30 y el 31, los últimos dos versículos que existen en el libro de los Hechos, que es tan trascendental en lo que concluyó el apóstol Pablo antes de su muerte. Dice que estaba asilado, o como le llaman aquí cuando a alguien lo meten en la cárcel pero lo ponen en una casa. Arraigado, eso es la palabra correcta. Entonces Pablo estaba arraigado, o sea, tenía una cárcel en una casa, pues. Dice, Pablo permaneció en el B30, dice, Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos lo que a él venían, predicando. Hechos 20, 30 y 31. Predicando el reino de Dios. ¿Y qué hacía el apóstol Pablo? ¿Qué era lo que predicaba? Contra el pecado, pecadores, arrepiéntanse, como decía Juan el Bautista, pero Juan el Bautista sí decía, a tal grado que Juan el Bautista se metió a predicar a quien no les debía de predicar. Fue y predicaba y hablaba mal en contra de Herodes, ¿se acuerda? ¿Y qué hizo la esposa de Herodes cuando tuvo su fiesta? Le cortaron la cabeza a este hombre. ¿Por qué razón? Porque predicaba en contra del pecado de Herodes, de lo que estaba cometiendo Herodes con su cuñada o no sé quién era, algo así está la historia. Él no tenía por qué predicarles a esas personas. Tenía que venirle, darle una entrada a Jesucristo y predicar el bautismo de arrepentimiento, o el perdón a través del arrepentimiento. ¿Ok? Para que la gente se arrepintiera de sus pecados, sí. Pero principalmente tenía que venir el pueblo de Israel para darle una entrada a Jesucristo. ¿Ok? Él era el previo que venía a predicar acerca de la venida de un reino, es decir, la venida de Jesucristo a la tierra. Y no lo hizo al 100% porque fue y le predicó y predicaba en contra de Herodes y a la hora lo mataron. ¿Okay? Entonces dice Pablo, vea, seamos obedientes a lo que Pablo dijo. ¿Qué dijo Pablo? Permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando que el reino de Dios, no contra el pecado, predicando el reino de Dios y enseñando acerca de quién, enseñando acerca de cuán pecadores son, para que se arrepientan y vengan a Cristo. No. Pablo concluyó sus últimos días predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento. Es impresionante cómo podemos tergiversar lo que es el nuevo pacto y combinarlo con la mosaica y tratar de convencer a la gente a través del temor, el miedo, y decirles que si no se arrepienten se van a ir al infierno. ¿Cuántos saben que el que no nace de nuevo definitivamente se va a ir a ese lugar de sufrimiento? Todos lo sabemos, pero no es la predicación para que el Espíritu Santo obre y convenza a las personas, porque nosotros no podemos convencer a las personas. Es el Espíritu Santo el que los redarguye de pecado, de justicia, de juicio, no nosotros. Nosotros nada más nos encargamos de predicar el reino y enseñar acerca del Señor Jesucristo. ¿Ok? ¿Y qué cree? Entonces el Espíritu Santo es cuando opera, porque se le habla acerca de Jesucristo a la persona, y el Espíritu Santo lo redarguye de pecado, de justicia y de juicio. ¿Ok? Y los trae al arrepentimiento del Espíritu Santo. Nosotros humanamente, por nuestras fuerzas, no podemos andar maldiciendo a la gente, diciéndole que si no se arrepienten se van a ir al infierno. Mucha gente está en muchas congregaciones porque le tienen miedo a Dios a causa de ese tipo de predicaciones. Entonces, debemos de imitar a Pablo, predicar el reino de Dios. Ya aquí está el reino de Dios, porque Jesucristo vino a la tierra y dejó su cuerpo glorioso para que reinara sobre principados, autoridades y señoríos que Cristo ya los suprimió bajo sus pies. Y ahora nosotros reinamos en vida, Romanos 5:17. ¿Ok?
Muy bien, entonces la iglesia gloriosa de Jesús es que debe reinar, pero ¿va a reinar a través de qué? Cuando dice Romanos 5:17, cuando recibe la abundante gracia y el regalo de ser justo, el don de la justicia. Si usted entiende que es justo por la sangre de Jesucristo y entiende y recibe esa abundante gracia que le fue proveída en la cruz, que Cristo ya le dio todas las cosas que pertenecen a la vida de la piedad, y usted ahora por fe tiene que tomar el derecho de, como hijo, ser declarado justo ante un tribunal. Usted fue declarado justo porque el que era justo se hizo injusto, y delante del mundo espiritual se decretó: el Cordero de Dios ahora se le carga el pecado de la humanidad y el castigo eterno fue sobre él, para que nosotros seamos absueltos de esa condena eterna y seamos declarados justos e inocentes de cualquier juicio eterno. Eso es predicar y enseñar acerca de Jesucristo. Eso es predicarle al mundo que Jesucristo vino a la tierra a morir por amor a ellos y que pagó el precio completo llevando el pecado de ellos para quitárselos hace 2000 años. Y ahora, si ellos reciben ese maravilloso favor, gracia y beneficio que pagó Cristo en la cruz, entonces ellos podrán venir a tener vida eterna dentro de ellos aquí en la tierra, y podrán tener una eternidad en un futuro cuando partan de esta tierra. Esa es la correcta predicación. No es decirle: pecador, arrepiéntete, te vas a ir al infierno, quita esas imágenes de yeso. Ahí están contra los pobres católicos predicándoles: quita esas imágenes de yeso y quita aquello y quita lo. Dios mío, quieren quitar lo externo cuando realmente primero se debe de, si pudiera utilizar la palabra, transformar lo interno, porque no es transformar, es renacer lo que está muerto. El espíritu de los seres humanos está muerto y necesita renacer, pero para poder ser puesto un espíritu nuevo dentro de las personas, necesitan que se les enseñe acerca de Jesucristo, que se les predique acerca del reino, y no es empezar a hablar en contra del pecado. Ahora, si usted entiende estas palabras y las entiende cualquier persona, va a imitar al apóstol Pablo. ¿Okay? Imitemos al apóstol Pablo. Hechos 28:30. Literalmente eso viene siendo el propósito eterno del Padre, que esta humanidad venga a Jesucristo a través del conocimiento de la verdad, no a través del temor que se está gente se está perdiendo precisamente por ese tipo de predicaciones, donde no enseñan a Jesucristo y no predican el reino. Y se los va a encontrar en la calle, hermanos en Cristo. Por eso gran parte del mundo no ha escuchado el mensaje de gracia, porque si hubieran escuchado el mensaje de gracia, crea lo que cambiaría la perspectiva de una persona. Muchas personas se sienten ofendidos aún de los que critican muchos predicadores del movimiento LT, Y, W y Z, de ese tipo de movimientos. Están ofendidos contra, le llaman la religión. ¿Por qué creen que están ofendidos? Porque no nada más la iglesia tradicional religiosa, sino también el cristianismo evangélico se ha encargado de crucificarlos antes de que sean salvos y decirles que se van a ir a un infierno si siguen siendo lo que son. Ellos no son pecadores por lo que practican. Ese movimiento no son pecadores por lo que practican, son pecadores porque tienen naturaleza de pecado. Y mientras no cambie la naturaleza de pecado, nunca va a cambiar su externo, su exterior. Van a seguir practicando las mismas cosas. ¿Por qué? Porque mucho cristiano evangélico se encargaba hasta de hacer marchas en contra de ese movimiento. ¿Cuántos saben que esa agenda
va a seguir avanzando. La agenda va a seguir avanzando porque el mundo va a seguir avanzando. Pero nosotros tenemos la oportunidad de predicar el evangelio a través de los distintos medios: radio, televisión, Facebook, YouTube. Predicarle a esas personas. ¿Para qué? Predicarles, enseñarles acerca de qué, de Jesucristo. Cuánto los amó a ellos, que murió por ellos en la cruz. Pero hay pastores que al contrario se dedican a estarle echando leña, que están metidos en la política. O sea, no está mal que un hermano esté metido en la política. Lo que sí está mal que un pastor que el Señor lo instruyó, lo capacitó para que fuera pastor y maestro y diera un buen alimento espiritual a las personas que le encargó. Lo que sí está mal que ellos anden en la política y se anden metiendo y haciendo mítines y haciendo apología dentro de la política, que estoy en contra del socialismo, en contra del comunismo, estoy en contra. Pues ¿y eso qué? ¿Qué va a edificar eso? Ni al mundo ni a la iglesia edifica, y no trae renovación de la mente. Mientras anden metidos tirándole leña a lo que es opuesto a Dios, pero no a través del medio correcto. Yo ahorita estoy oponiéndome a un sistema de las tinieblas de ese tipo, del otro tipo y del otro tipo. Estoy ahorita predicando en contra de un sistema de las tinieblas, pero lo estoy haciendo a través del conocimiento de Cristo, porque Cristo es el que va a hacer la obra completa en ellos, no yo echándoles leña a ellos. Y así hay pastores, no, que los socialistas, que los comunistas y guau, y nunca predican a Jesucristo para que ellos vengan a Cristo, al conocimiento de Jesucristo. Así es que ahora, una vez que vienen a Cristo, del mundo viene uno a Cristo. Nosotros estamos en el mundo antes y venimos a Cristo. Necesitamos seguir, ¿qué cree? Que se nos siga predicando de Jesucristo o enseñando de Jesucristo. Tanto el mundo necesita escuchar de Jesucristo como la iglesia evangélica. Ahora sí tenemos que predicarle ahora a los evangélicos para que conozcan la obra terminada de Jesucristo, que nadie un porcentaje alto no conoce, un 80-90% no conoce lo que Jesucristo hizo por ellos en la cruz. Y si no conocen lo que Jesucristo hizo por ellos en la cruz, entonces seguirán siendo todavía niños y esclavos. Eso lo dijo Pablo en Hebreos capítulo 5. Mire, Hebreos capítulo 5. Antes de continuar con la parte del cuerpo, en Hebreos 5 dijo el apóstol Pablo que el que no es instruido en la palabra de Dios. Yo creo que yo le atribuyo al apóstol Pablo la carta a los hebreos, porque de una manera magistral expresa todo lo que la ley decía acerca de los sacrificios. Es Hebreos capítulo 5, versículo 12. Versículo 12, Hebreos 5:12, porque debiendo ya ser ya maestros después de tanto tiempo, tiene necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Qué es la leche para una persona que viene del mundo a Cristo? A ellos se les da la leche porque son bebés espirituales, pero una vez que un creyente tiene ya un año en Cristo Jesús, no puede seguir bebiendo de la misma leche, porque ¿cuántos saben que en el mundo natural, si a un niño usted le sigue dando leche? Póngase a pensar a que aquel joven, si todavía bebiera leche materna, ¿qué pasaría con este joven? ¿Cómo estuviera? ¿Estuvieran sus huesos fuertes y todo? Ahí donde lo ve todo musculoso, ¿usted cree que lo hizo con leche materna todavía? Después de sus 18 años que tiene. Definitivamente no. Necesita proteínas,
necesita vitaminas, necesita otro alimento sólido. El alimento que forma los músculos en un ser humano, hasta un atleta, ¿qué cree que es lo que consume un atleta? Proteínas. La proteína viene a través de la carne, el huevo, bueno, la leche también trae, ¿no? El pollo. Ya el alimento un poco más sólido es el que tiene la proteína que forma el músculo. Si usted a un niño le sigue dando leche de su mamá hasta 18 o 20 años, ¿cómo va a estar el niño? Todo enfermo, todo débil. ¿Por qué? ¿Por qué no ha agarrado fuerza? ¿Por qué no tiene musculatura el niño? ¿Por qué está flaco todo? Nada, porque no le pone no come muchas proteínas. Las proteínas son las que hacen el músculo. A todo deportista se le dice cuando vas al gimnasio, por favor, consúmete estas proteínas. A todos se le dice. ¿Ok? Adicionalmente a vitaminas y todo. Entonces, la leche no tiene todos los nutrientes que necesita el cuerpo, el ser humano, para crecer fuerte. No lo tiene la leche. Y en el ámbito espiritual, a los que se convierten a Cristo, se les predicó de Cristo, todavía se les sigue hablando: hey pecador, ven al dulce Jesús nuevamente y pásale al altar todos los pecados que cometiste esa semana, hasta lo que pensaste en palabra, en obra y en omisión, pásale al frente, yo pongo manos sobre ti, pero necesitas llorar para arrepentirte de todos esos pecados. Aún ya que recibiste a Cristo, necesitas venir al altar a confesar pecados. Y cada domingo en esas iglesias tienen hasta, en la iglesia donde yo me convertí así, ¿no? Tienen una bardita más o menos de este tamaño y ahí para poner las rodillas, toda la parte de enfrente, para que todos los hermanitos pasen y se arrepientan de todos los pecados que cometieron en la semana. Póngase a pensar. Y el predicador dice: si no, tienes que pasar al frente para arrepentirte de tus pecados, confiesa tus pecados para que te sean perdonados. Dios mío. Entonces, ¿qué hizo Cristo en la cruz? No nos perdonó nuestros pecados, como dice la 1 Juan capítulo 2. Mire, 1 Juan 2, rápido. Vamos. Ahí va, ahí les va. No se fue la transmisión, no se perdió la transmisión. Regularmente muchas veces hablo textos bíblicos. Sí, hablo textos bíblicos, lo que quiere decir que es el Espíritu Santo, porque yo ni siquiera los traigo en un estudio bíblico, para que me entiendan. Entonces sería 1 Juan capítulo 2. 1 Juan capítulo 2, en el versículo, creo que es el 12, ¿verdad? Dijimos. Ok, dice: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Entonces, si alguien pecó en la semana con su mente o con su cuerpo, la pregunta es: si ya los pecados fueron perdonados, ¿para qué le piden perdón a Dios por esos pecados? Porque Cristo le va a decir: hijo, los pecados que cometiste antes de conocerme, los que conociste cuando me conociste, y los que sigues cometiendo ya fueron perdonados en la cruz. Entonces ya no me pides perdón. Tú mejor cambia. ¿Cuál será el verdadero arrepentimiento? ¿Llenarnos de Cristo para cambiar? ¿O pedirle perdón y caer la siguiente semana? Porque son hermanos que cada semana caen, ¿eh? Dios mío, todo es pecado para muchos evangélicos. Algunas iglesias unitarias, Dios mío, son las más religiosas las unitarias. Perdón si hay algún unitario viéndonos, pero hasta la Coca-Cola es pecado para ellos. ¿Sí sabía? Masticar chicle es pecado. Si usted mastica chicle en la congregación es pecado. Dios mío.
¿Qué pasará con los que compran el bubble gum de esos unos grandotas así que se hacen unas bombotas? Pues son repecadorzotototes. Porque se están masticando un chicle. Imagínense, vamos a pensar si es pecado masticar chicle. Para otro la Coca-Cola es del diablo. Sí sabía para muchas congregaciones que la Coca-Cola es del diablo. Y así sucesivamente. O sea, catalogan la parte de pecados como literalmente la gran mayoría de las partes de la parte donde se mencionó la palabra pecado. La otra vez no sé si recuerda que la vimos, hay dos palabras, jamartía y creo que la otra es jamartán o algo así. La jamartía viene siendo cuando se hablaba de pecado en el Nuevo Testamento, la palabra griega jamartía literalmente habla de una naturaleza de pecado, no habla de actos de pecado. Y en la mayoría de las partes del Nuevo Testamento siempre van a mencionar la palabra jamartía, creo que nada más dos mencionan la palabra jamartano, que viene siendo actos de pecado. Entonces literalmente cuando alguien se arrepiente en el nuevo pacto, se arrepiente, pero es cambiar de rumbo y llenarnos de Cristo. Ese es el verdadero arrepentimiento, llenarnos de Jesucristo, llenar esta mente de Cristo, y ese es el verdadero arrepentimiento. Se llena usted de Cristo y cambia su manera de actuar porque se llenó de Cristo. Si cambia su manera de pensar, cambiará su manera de actuar, porque su manera de pensar estará literalmente llena de Cristo, del conocimiento de lo que dijo Pablo. Enséñenles acerca del Señor Jesucristo, como yo les enseñé. Sean imitadores de mí, predíquenles el reino, y por favor que enséñenles de Jesucristo, tanto a gentiles como a creyentes. Bueno, gentiles y judíos que sean creyentes, y gentiles y judíos que no sean creyentes. Porque la iglesia está regularmente, por ejemplo, la de Roma estaba constituida por judíos creyentes en Jesús y gentiles creyentes en Jesús, o sea, no judíos. Ok, entonces, os escribo, hijitos, 1 Juan 2:12, porque os escribo, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre, ya fueron perdonados. Le digo yo, el verdadero arrepentimiento no es que confiese pecado, sino que se llene de Cristo, del conocimiento de Cristo, de lo que Él pagó en la cruz, a dónde lo posicionó. Cuando usted se llena del conocimiento de Cristo, Cristo dice, tanto en Hebreos 8 como en 10, en el Hebreos 10 dice, nunca más me acordaré de tus pecados y de tus iniquidades. Nunca más me acordaré. Este es el pacto que yo haré con vosotros. Escribiré mi palabra, mis leyes en sus corazones, y nunca más me acordaré de sus pecados y sus iniquidades. ¿Por qué no entender eso? Ok. Entonces, ¿fueron o no fueron perdonados los pecados? Entonces, ¿para qué piden perdón? Inclusive, ¿para qué confiesan pecados? Pastor, porque la primera Juan capítulo 1, versículo 9 dice que el que confesare sus pecados, Él es justo para perdonarlo y limpiar toda maldad. O sea que yo necesito confesar pecados para que Dios me perdone, me limpie de maldad y me perdone. Quiere decir que si no confieso todos mis pecados, no me va a perdonar ni me va a limpiar. Esa es la pregunta. ¿A quién iba dirigida la primera Juan capítulo 1? Lea el capítulo 4, va dirigida al grupo gnóstico. Ya lo leímos, ya lo vimos eso en esta serie. Literalmente está identificado el grupo gnóstico. A ellos se les dijo que si no reconocían que eran pecadores, entonces nunca iban a reconocer que necesitaban de un Cristo que murió en la cruz para recibir el perdón de pecados. Por eso ellos sí tenían que confesar. Es decir, ellos tenían que literalmente entender y decir, soy pecador, necesito un Salvador. Ese era el objetivo de la carta de la primera carta de Juan. Pero muchos no lo entienden así. Entonces dice Pablo, llénense de Cristo, enséñenles de Jesucristo, tanto a personas sin Cristo como a personas que ya tienen a Cristo. Tienen que llenarse de Cristo, no hablándoles en contra del pecado, no hablándoles en contra de que son pecadores. Póngase a pensar, entonces significa que si no confieso mis pecados, Él no me va a perdonar. Esa es la pregunta. Pero ¿qué pasa y se le barre, como decimos acá en Sinaloa, y se le barrió uno, se le pasó un pecado de los que cometió en toda la semana? ¿Qué pasaría que el hermano que vino aquí al altar se le pasó uno?
y que no se acordó de todos, ¿qué pasaría? ¿Qué tiene que decir? Bueno, Señor, por si se me olvidó uno, también te pido perdón por ese. ¿Será? Te lo confieso también. No me acuerdo cuál es, pero te lo confieso. Es un cuento en nunca acabar. Aquellos que creen que siguen siendo pecadores y que todavía son pecadores salvos por gracia. Así se dicen. Señor, en todas las reuniones que hacen en sus asambleas, dice: Señor, te pedimos perdón por nuestros pecados. Al contrario, tienen que decirle: Señor, gracias porque nos perdonaste en la cruz, y recibimos ese perdón y creemos que somos perdonados ya. Qué diferencia, ¿no? Eso va a traer renovación de la mente y va a traer que usted tenga un dominio, no usted, sino Cristo en usted pueda tener el dominio de poder controlar su cuerpo. ¿Ok? Entonces no se trata de andarle predicando al mundo en contra del pecado, ni andarle predicando a los comunistas que por qué son comunistas, ni andarle predicando a los socialistas por qué son socialistas y por qué piensan como socialistas. O sea, es increíble cómo se pierde el tiempo en meterse en esos asuntos, cuando la manera en poder atacar el comunismo, el socialismo o cualquier movimiento de esta época, la única manera es predicando el reino, enseñándoles acerca de Jesucristo. Es la única manera en que usted se va a oponer a un sistema. No hay otra forma. No es con mítines ni nada con eso. Óigame, el bolón de pastores en el centro de Jalisco, queriendo atacar a los diputados y a los senadores, ¿sí? Por favor, ya no, estas leyes están en contra de la vida. ¿Cuántos saben que sí es cierto? Pero no es la manera. ¿Por qué mejor no ganamos más políticos para Cristo y que esos políticos dicten leyes justas o por lo menos se opongan a un sistema? La agenda esa va a seguir avanzando. Cristianos, aunque vayan a hacer mítines, la agenda va a seguir avanzando si nosotros no nos dedicamos a predicar el reino y enseñar acerca de Jesucristo. Ese es el asunto. Ok. Entonces ahora sí vamos a la parte del cuerpo. Génesis 2:7. Génesis capítulo 2 versículo 7. Dice la Biblia que en el principio, ¿qué crece? Nos dieron dos cuerpos. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre ¿qué fue el hombre? Un ser viviente, ¿ok? Desde ese momento comenzó a ser el hombre un ser. Antes no era ser, pero ya estaba formado del polvo de la tierra el cuerpo. ¿Y qué cree? Ya estaba el espíritu creado en Génesis 1:26. Se crearon todos los espíritus, pero ahí es donde se sopló espíritu de vida en el hombre. Es decir, el espíritu humano que fue creado en el mundo espiritual vino y lo posicionó en un cuerpo de carne y hueso que hizo con sus propias manos del polvo de la tierra. ¿Okay? Ahí está el primer cuerpo, y lo podemos identificar muy bien y no hay ningún problema. ¿Estamos de acuerdo? Esa parte de ahí, hay una Biblia que es la Biblia textual, cuarta edición, dice: y del polvo del suelo formó Elohim al hombre e insufló en sus narices, es decir, sopló aliento de vida, y el hombre llegó a ser alma viviente. En ese momento también apareció la parte del alma del hombre. ¿Pero qué alma? La mente de Dios, que ahora le llamamos nosotros en el nuevo pacto la mente de Cristo. Al corromperse la mente de Cristo en la primera creación en Adán, por obviedad vino el alma, vinieron los pensamientos y la mente de la carne, o los designios de la carne que le llamó Pablo, los pensamientos de la carne que Pablo le llamó en Romanos capítulo 8. Vino como una consecuencia de la naturaleza de pecado en el hombre. Perdió la naturaleza divina y perdió también la mente de Dios, o la mente de Cristo, podemos llamar en el nuevo pacto, la perdió el hombre.
Y entonces, ahora fue un alma viviente porque ya está operando sus sentidos naturales. Ahora, ¿cuál es el primer cuerpo? Vamos a Génesis capítulo 3, versículo 7. ¿Cuál es el segundo cuerpo? Génesis capítulo 3, versículo 7. 3:7, ¿listos? Versículo 6, vamos a comenzar el 6, Génesis 3:6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y agradable a los ojos y deseable para adquirir conocimiento, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido que estaba con ella, y él comió, y les fueron abiertos completamente los ojos a ambos, y se dieron cuenta que estaban, ¿qué? ¿Cómo? Estaban desnudos, y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales para sí mismos. Comieron del conocimiento del bien y del mal, comieron de lo que después le llamamos la ley, comieron ahora de lo que ellos querían vivir ellos mismos por sus propias obras, comieron de ese árbol literalmente, y fueron abiertos sus ojos, entonces vieron que estaban desnudos. ¿Ok? Pero ¿de qué fueron desnudados? Si ya estaban desnudos. Antes de estar desnudos, antes de pecar ya estaban desnudos, pero ¿por qué hasta después de que pecaron dice que ellos vieron que estaban desnudos? ¿Cuál es la diferencia entre una u otra? ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia? Génesis capítulo 3. Estamos viendo Génesis 3, 7, ¿verdad? Génesis capítulo 3, versículo 7. ¿Cuántos saben que ahí el hombre se quiso sustituir algo que le hizo falta? Si dice que estaban desnudos, es que les hizo falta algo. Les hizo falta un vestido. ¿Cuántos saben que alguien, para que esté desnudo, porque le falta un vestido? No tenemos que pensar mucho para entender eso, ¿no? De la manera en que ellos vieron que están desnudos, porque les hace falta algo externo que tenían ellos ya. ¿Ok? Algo externo. Entonces, eso externo que tenían ellos quisieron sustituirlo ahora por hojas de higuera. Ellos mismos cosieron su propio traje, pero significa que si ahora se hicieron su traje es porque perdieron un traje. ¿Estamos captando ahí? Y el apóstol Pablo ya no lo reveló en el nuevo pacto. Mire, Génesis 3:10. Vamos de una vez al 3:10. Vamos a tratar de usar por favor Nueva Versión Internacional. Si tenemos oportunidad de hacerlo, hay que hacerlo. Génesis capítulo 3, 8. Y oyeron la voz de Jehová que se pasaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. ¿Cuál fue la primera reacción del hombre? ¿Por qué cree que se escondieron de la presencia de Dios? Ahí usted puede identificar que la presencia de Dios no estaba habitando entre los humanos. Ahora en Cristo Jesús, en la nueva creación que somos ahora en Cristo Jesús, porque estamos en un nuevo Génesis, en una nueva creación, un nuevo inicio. ¿Qué pasa ahora con la nueva creación en Cristo? ¿Dónde está Dios? Aquí dice, entonces oyeron la voz de Jehová que se pasaba en el huerto al aire del día, y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Dios. Ahora en el nuevo pacto los creyentes no se pueden esconder de la presencia de Dios porque Dios habita en ellos. Qué impresionante, ¿no? Y ellos se estaban escondiendo de la presencia de Dios. Quiere decir que Dios no habitaba dentro de ellos. Ese es el gran beneficio de la nueva creación en Cristo Jesús, ¿ok? Muy bien, entonces se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Versículo 9, más Jehová llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y luego
Y él le respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo. ¿Por qué nuevamente? Porque estaba desnudo. ¿Desnudo de qué? De su vestido. ¿Estamos de acuerdo? Si se hizo un vestido es porque perdió un vestido. ¿Cuántos saben eso? Si se hizo delantales con hojas de higuera, se hizo un vestido, eso significa delantales, vestido. Si se hizo un vestido es porque lo que perdió y se quedó desnudo fue porque perdió un vestido. Pero ¿cuál es el vestido que perdió? Vamos a la primera carta de los Corintios, capítulo 15, y el apóstol Pablo nos va a aclarar. Primera carta a los Corintios 15: en el nuevo pacto, recuerden, se nos aclaran muchas de las cosas que estaban ocultas en el antiguo pacto, ahora a través de Cristo Jesús se nos revela. Primera carta a los Corintios, capítulo 15. Versículo 35, ¿ya? Pero dirá alguno, dice Pablo, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo? ¿Qué dijo? Vendrán. Entonces ahí te pone a pensar, ¿cómo que con qué cuerpo, Pablo? Pues con este cuerpo de carne y hueso. No es el análisis sencillo para entender ¿cómo que con qué cuerpo vendrá? ¿Significa que no hay un solo cuerpo nada más? ¿Qué no está? Pablo nos quiere decir que no solamente hay un solo cuerpo. Si dice con qué cuerpo vendrá, significa que adicional a este cuerpo de carne y hueso que se hizo en Génesis 2:7, hay otro cuerpo. ¿Entendemos? ¿Sí o no? Dice entonces, en el 40 nos vamos a trasladar. Hay cuerpos, ¿qué dice Pablo? Celestiales. Ya nos da entonces lo que perdió Adán en Génesis y por cual estaba desnudo y quiso sustituirlo por hojas de higuera. Ahora resulta que Pablo nos dice que lo que perdió Adán fue el cuerpo celestial. El hombre fue creado en Génesis para tener un cuerpo celestial y un cuerpo natural con el cual poder convivir, reproducirse y poder tener comunión con todos los hijos de Dios, con los seres humanos y poder gobernar la tierra. Pero también tenía el hombre un cuerpo celestial. ¿Lo capta? Hay cuerpos celestiales y ¿qué más dice Pablo? Hay cuerpos terrenales. Ahora ya nos dice que hay dos tipos de cuerpo. ¿Cuál es el cuerpo terrenal de los hijos de Dios? De los aún hijos de Dios, este cuerpo de carne y hueso. Aún el cuerpo celestial no se manifiesta porque estamos esperando en un futuro la transformación de ese cuerpo, porque dice Pablo que, bueno, muchos no creen en el área del arrebatamiento, no creen en el arrebatamiento, pero yo en lo personal sí creo que es un evento futuro. Adicional a la venida de Cristo, yo creo que sí es un evento futuro, porque hasta ahorita ningún cuerpo ha sido arrebatado. Básicamente arrebatado significa cambiar un estado de un estado a otro, y obviamente que es de un estado natural a un estado celestial. Ningún cuerpo ha tomado un estado celestial, por lo menos en la iglesia primitiva no se habla de que los que vivieron o por lo menos anduvieron ahí en la gran tribulación que hubo en el año 70, cuando los romanos destruyeron la ciudad de Jerusalén y echaron fuera tanto judíos, religiosos, fariseos, tanto como la población común de Israel o judía, así como también, ¿qué creen? Los creyentes judíos también van para afuera de Jerusalén. Mataron, destruyeron miles y miles en un día, creo, no sé cuántos días duró más o menos, de acuerdo a la historia. Ahora, ¿hay algún acontecimiento, un historiador como Flavio Josefo, historiador judío no cristiano, que escribió acerca de Jesucristo, acerca de muchas cosas de la antigüedad, acerca de ese problema que hubo en el año 70? No sé si fue el emperador Tito, si mal no recuerdo. Vamos a investigar eso. Un emperador romano destruyó Jerusalén. No hay nada que nos diga
ni un escrito de otro escritor que no sea cristiano, como es Flavio Josefo. No hay ni una carta paulina, no hay una carta inclusive del apóstol Juan, que es el que vivió más años. Después, creo que por ahí 95, 90, 95, por ahí se le atribuye el Apocalipsis. En el año 90, póngale. No hay nada absolutamente que se nos diga que hubo una transformación de cuerpos naturales en cuerpos celestiales. Por lo menos yo no he sabido. Investíguelo, si usted lo investigue, me dice que hay algún libro donde consta que hubo una transformación de cuerpos naturales en cuerpos celestiales y que trascendieron la eternidad. Entonces vamos a creer esto. Digo, vamos a creer que ya no viene una transformación futura en nuestros cuerpos, ¿ok? Pero como yo no sé que hay un escrito que diga que fueron transformados los cuerpos en cuerpos celestiales en el año 70, cuando fue el gran problema, conflicto, y que se fue una gran tribulación en esa época para los judíos, tanto cristianos como no cristianos. Pero en ningún lugar se nos narra que adquirieron cuerpos celestiales, pues para que usted me entienda, y se transformó su cuerpo natural en cuerpo celestial. No existe, por lo menos no hay un escrito que yo sepa que haya. Okay. Entonces hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra es la gloria de los terrenales. O sea, el cuerpo de usted de carne y hueso que cree, si usted lo enfoca para el reino o el propósito de Dios, para predicar el reino de Dios aquí, que es el propósito eterno, que es enseñar acerca del Señor Jesucristo, esta humanidad que se en tinieblas, entonces, ¿qué cree? Su cuerpo, si usted lo utiliza para la obra de Cristo, si lo utiliza para lo que realmente Dios lo diseñó, el cuerpo natural, entonces su cuerpo también tiene gloria. ¿Ok? Su cuerpo también tiene gloria, si no lo dedica para otras cosas. Entonces hay cuerpos celestiales, tienen gloria, los cuerpos naturales sí, pero también tienen gloria los cuerpos celestiales. Ahora la pregunta es, ¿ahorita tenemos el cuerpo celestial? ¿Sí o no? No lo tenemos, ¿verdad? Primera carta a los Corintios 15, 44. Se siembra cuerpo animal y resucitará cuerpo espiritual. Ahora nos habla del cuerpo animal, pues es el cuerpo natural de carne y hueso, y dice, se resucitará ¿cómo? Cuando venga Cristo, ¿cómo va a resucitar usted? En un cuerpo celestial o llamado espiritual. Ahora ya Pablo nos dice que el cuerpo celestial es un cuerpo espiritual. Y esto, créalo que no es una metáfora, no es un simbolismo, no es una alegoría, sino que se está hablando literalmente de transformación de los cuerpos. Entonces, ¿cómo vamos a resucitar? ¿En este cuerpo de carne y hueso? No, sino en un cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal, o sea, natural, y hay cuerpo espiritual, es decir, el celestial es un cuerpo espiritual. ¿Estamos entendiendo esa parte? Versículo 49. Así como hemos traído la imagen del terrenal. ¿Cuántos saben que este cuerpo de carne y hueso es como el cuerpo de carne y hueso que traía Adán cuando pecó? Este cuerpo es el cuerpo que tenía Adán cuando pecó. ¿Ya? Pero como no existían las tortas ahogadas, pues a lo mejor era un poco diferente, ¿no? Así como hemos traído la imagen del terrenal, este cuerpo, porque la imagen del terrenal en el espíritu es el viejo hombre que ya fue crucificado con Cristo y ya no lo tenemos. El viejo hombre que fue crucificado, el viejo hombre espiritual que era usted, ya fue crucificado en la cruz juntamente con Cristo, por eso ya no lo tiene usted. Usted es una nueva creación. Lo único que tiene como imagen del terrenal es este cuerpo de carne y hueso. ¿Okay? Así que como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen de ¿quién? Del celestial, que es Cristo. O sea, vamos a traer este cuerpo, pero cuerpo resucitado. ¿Estamos entendiendo esa parte? ¿Traeremos un cuerpo celestial? Sí.
Va a haber un momento en que se va a transformar este cuerpo en un cuerpo celestial y vamos a adquirir, ¿qué cree? El vestido con el cual andaba Adán antes de que pecara y por lo cual fue desnudado a través del pecado, ¿ok? ¿Entendió esa parte? 50. Pero esto os digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda incorrupción. Es decir, este cuerpo corruptible no va a trascender los cielos. Porque si usted se va en una nave espacial y se quiere soltar en el espacio, le va a explotar todo. Van a salir volando los ojos así. ¿Ok? ¿Estamos entendiendo esa parte? Filipenses capítulo 3, versículo 20, para ir cerrando, o concluir más bien, Filipenses 3:20. Suena como una película de Hollywood, pero es una realidad, ¿sabe usted? Puede tratarlo a Lucas, puede decir que está loco el pastor o el que escribió la Biblia, porque la Biblia, dicen muchos, fue escrita por hombres, sí, pero inspirada por el Espíritu de Dios por obviedad. Entonces, como fue escrita por hombres, pues es como si fuera una ciencia ficción. No es ciencia ficción. ¿Sabía que no es ciencia ficción? La Biblia no es ciencia ficción. Entonces ¿estamos en dónde? En Filipenses 3. ¿Ya? ¿Listos? Y luego vamos a 1 Tesalonicenses, Filipenses 3:20. Mas nuestra ciudadanía está ¿dónde? Nuestra ciudadanía en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. En el Espíritu ya somos como Cristo, dice 1 Juan 4:17. Así como Él es, así somos nosotros. Pero ahora, ¿qué es lo que hace falta? Que este cuerpo de la humillación que cayó juntamente con el pecado de Adán, fuimos despojados de nuestra morada celestial. Ahora ese cuerpo celestial que cree lo vamos a volver a adoptar, dice Pablo, Filipenses 3:21, el cual, o sea, nuestro Señor Jesucristo, a quien esperamos. ¿Cuántos saben que estamos, a pesar de que habita con nosotros, pero estamos hablando de una venida literal, palpable, visible, de nuestro Señor Jesucristo, una segunda venida, lo que muchos le llaman el advenimiento? ¿Sí escuchó la palabra advenimiento? Nuestra ciudad está en los cielos, donde también esperamos a quién. ¿Qué significa que esperamos? Que va a venir literalmente a manifestarse visible. ¿Ok? Esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, a pesar de que ya habita en cada creyente. 21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, el cuerpo glorioso de Jesús. Ahora ese es el que vamos a adoptar. Se nos va a vestir de esa morada celestial. Entonces será semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Entendemos esa parte? Ahora, por último, 1 Tesalonicenses capítulo 4. Versículo 13. Yomero, lo tiene. Filipenses 3:20 ya lo vimos, ¿no? Bueno, Filipenses 3:21 dice, Cristo va, en la versión Palabra de Dios para Todos dice, Cristo va a cambiar nuestro modesto cuerpo para que sea como su propio cuerpo esplendoroso. Ya está hablando de un segundo cuerpo también. Ok, y ya por último, ay Dios mío, no nos quedamos en Tesalonicenses. Tesalonicenses 4:13 dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis
Muchos creen, bueno, que en el año 70 fue la gran tribulación, que en el año 70 vino Cristo, que en el año 70, pues ahí es donde no coincide que los cuerpos no fueron transformados. Pues es lo único que no se ubica, que la morada celestial ya la adoptaron en el año 70 o después del año 70, pues sería algo como fuera de toda lógica o fuera de toda, ¿cómo se dice? Fuera de toda, análisis, pues, fuera de todo análisis. El creer que en el año 70 fue la gran tribulación, bueno, yo respeto a las personas que creen así, muchos creen así, que no va a haber un arrebatamiento y que la segunda venida de Cristo ya se dio en el año 70, porque ahí fue una gran tribulación tremenda contra el pueblo de Jerusalén, contra la ciudad de Jerusalén y contra el pueblo judío, de parte de los romanos. Bueno, yo respeto, pero la parte que no coincide, no me coincide a mí, es que los cuerpos glorificados no están ahorita en operación. ¿O serán esos fantasmas que les salen en las noches a ciertas personas, de hermanos en Cristo que ya fueron glorificados sus cuerpos y que no los podemos ver y que andan en el mundo espiritual ahí despertando a la gente a medianoche? Nada que ver eso, ¿no? Bueno, yo no he visto un cuerpo. ¿Usted ha visto un cuerpo transformado o glorificado como el cuerpo de Jesús? ¿Lo ha visto alguien? Si no, ahorita anduviera Pablo aquí ya. ¿Sabe que Pablo anduviera aquí ya? Si fuera así el caso. Pero bueno, respetamos a esas personas. También queremos, hermanos, tampoco queremos, hermanos, que ignores acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Porque ¿quiénes son los que duermen? Aquellos que han muerto, pues, para que usted me entienda. Primera Tesalonicenses 4:14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos estos en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor Jesús, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá al cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, muchas personas que creen que en el año 70 fue ya la venida de Cristo, la segunda venida de Cristo, dicen, porque aquí dice Pablo, por lo cual decimos palabra del Señor, que nosotros que vivimos y habremos quedado hasta la venida del Señor. ¿Por qué Pablo dice que habremos quedado? Si en el año 70 Pablo ya no vivía, ya había muerto. Pero Pablo tenía la convicción que iba a experimentar la venida de Jesucristo, la segunda venida de Jesucristo. Pero no la experimentó, pero lo escribió. Los que habemos quedado, ¿quiénes son? No nada más los que vivían en esa época, sino era una carta también dirigida para nosotros, los que habremos quedado. ¿Entendemos? 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que de nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. ¿Qué va a pasar con Cristo? Va a descender del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego dice, y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, ¿qué dice? Seremos arrebatados. Y la palabra, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos con el Señor. Nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Y luego esa parte de, esa parte arrebatados en el versículo, dice que seremos arrebatados. Esa parte, rapidito ya para terminar nada más, esa parte es la palabra griega harpazo. Significa principalmente, bueno, uno de los diccionarios, aquí lo podemos ver, que arrebatados, es decir, vamos a ser como llevados a la fuerza, algo así, ¿no? Llevados a la fuerza. Es como si se fueran a saquear ciertos bienes, es la palabra harpazo significa. Donde dice Mateo 11:12, los violentos los arrebatan el reino. Todo eso significa la palabra harpazo. Aparte de arrebatar, tiene un sentido también de ser tomados a la fuerza. Comunica que se ejerce fuerza de una mano súbita
significa también de ser saqueados. Y todo ese tipo de connotaciones o de traducciones significa que alguien se va a apoderar de nosotros y nos va a mover de un lado a otro, o ser o desaparecer de un momento a otro y ser llevados de un lugar a otro. Esa es la palabra harpazo. Entonces, los que vivimos, los que nos precedieron a nosotros y murieron, ¿qué creen? Ellos, sus cuerpos van a resucitar y van a ser transformados y van a adquirir la morada celestial que ahorita no tienen. Nada más en espíritu están con Cristo. ¿Cuántos saben que están con Cristo los que murieron en Cristo? Pero lo que les hace falta es la morada celestial, el segundo cuerpo. ¿Dónde está el cuerpo de ellos ahorita, el natural? Está polvo, literal. ¿Cómo está el cuerpo de nosotros? Pues en carne. El de ellos está en polvo, pero ambos, ellos primero, luego nosotros, ¿qué creen? Seremos extraídos de un lugar y llevados a otro lugar juntamente con Cristo. Como dice, seremos trasladados, como dice, con Cristo en las nubes, el 4:17, ¿no dice? Dice que seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor. Seremos arrebatados, trasladados a ese lugar, o tomados de la tierra, pero trasladados hacia la hora. Usted pregúntese rápido, sí. Primera carta a los Corintios, ¿qué dice? Que este cuerpo no hereda el reino, carne y sangre no lo hereda. Ahora, si en este cuerpo Cristo se lo lleva, ¿qué pasaría? Dios mío, un explotadero de órganos en medio en pleno espacio, ¿no? Cuando sale la atmósfera, un reventadero de ojos por allá. ¿Y dónde anda la mano del hermano? Pues allá. Dios mío. Pero sí iba agarrado con su esposa de la mano, pero ya no se separaron por la ley de la gravedad. Dios mío, va a ser un relajo, ¿no? Entonces no significa que tenemos otro cuerpo. Como dijo Pablo, celestial o espiritual. Entonces, ¿qué va a ser lo que va a resucitar? ¿En qué cuerpo va a resucitar usted? En el de la carne no, va a haber un cuerpo celestial o espiritual en el cual va a resucitar para trascender y recibir a Cristo en las nubes. ¿Lo captamos? Póngase, pídamele gracias al Señor. Nos desfasamos con 10 minutos. Pero es importante entender que este cuerpo no va a heredar el reino, pero este cuerpo sí tenemos que comenzar a controlarlo, educarlo a través del gobierno de Cristo en nosotros, para expresar a Cristo y entender que hay dos cuerpos. Ahí comenzamos con la parte de la tercera parte, que es el cuerpo. Hay dos cuerpos. Ahorita tiene uno que usted puede controlar a través del dominio de Cristo en usted, y vamos a adquirir un segundo cuerpo cuando Cristo venga por su iglesia, por su cuerpo. Padre, te damos gracias en esta noche maravillosa, te honramos, te adoramos, te bendecimos, exaltamos tu palabra, tu nombre sobre todas las cosas, Señor. Te damos gracias por la oportunidad que nos das en un futuro ya, algo que se pagó en la cruz, que nuestros cuerpos naturales o animales, como dijo el apóstol Pablo, serán transformados y adquiriremos esa morada celestial, esa morada celestial que tú nos diste, Jesús. Te damos gracias por esa morada celestial con la cual vamos a vivir eternamente y para siempre. Vamos a trascender en los cielos, vamos a trascender el tiempo y la barrera del espacio, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias te damos por el cuerpo de carne y hueso que ya nos diste. Sí te damos gracias por él, y renovamos la mente para poder controlar el cuerpo, renovamos el alma para controlar el cuerpo. Pero sabemos que hay un futuro maravilloso donde este cuerpo será literalmente transformado y adquiriremos esa morada celestial que Adán perdió por la naturaleza de pecado, pero ahora que en Cristo Jesús ahora es una esperanza que tenemos. Y si hay alguna esperanza, lo único que podemos estar esperando, Señor, que esta morada, este cuerpo terrenal pueda tener esa transformación y adquirir ese vestido de gloria que perdió Adán. Ahora, en el nombre de Jesús, creemos que es parte de el proyecto de vida que tú tienes, de vida eterna que tú tienes para nosotros, estar contigo, Señor, en esa morada celestial. Gracias te damos, Señor.
Gracias te damos ahora, te glorificamos en las 3 áreas de nuestra vida, en el nombre de Jesús, porque queremos que este cuerpo, aunque no verá el reino este cuerpo, aunque no va a trascender la eternidad este cuerpo, aún así creemos que podemos guardarlo a través del conocimiento pleno tuyo, Señor Jesús, guardarlo irreprensible para la venida tuya, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Jesús. Denle un fuerte aplauso a Jesucristo. Gracias, Jesús. Nos despedimos de nuestros amigos que nos ven por internet. Reciban a Cristo. Díganle: Señor, ven a mi vida, a mi corazón. Te recibo como mi único Señor y mi único Salvador. Crea lo que Cristo está con usted, está en usted. En el nombre de Jesús, y quien adelante no se separará de usted. Bendiciones, gracia y paz les sean multiplicadas a cada uno de vosotros en el nombre de Jesús. Amén.